acompañándole a la profe y a ustedes en la asignatura. Entonces, me estoy uniendo ahora porque estamos esperando la resolución, ¿verdad? Entonces, espero que estos meses puedan ser muy productivos para todos nosotros y va a ser un gusto trabajar con ustedes. A vos, Claudio, a vos. Así como decía Claudio, estamos esperando que salga la resolución y por suerte ya salió. Así que para los nuevos, para nuestros nuevos compañeros en las asignaturas, entonces ya estamos desde este segundo semestre compartiendo con ellos. Bueno, yo les había comentado también, queridos estudiantes, que hoy íbamos a tener la participación de un invitado. En ese entonces no sabía todavía que ya había resolución, pero era Claudio. Así que Claudio hoy nos va a compartir un poco su experiencia de cómo realizó una investigación en salud, en clínica específicamente, en el área de la aplicación de un programa de entrenamiento para una población no clínica. Entonces, él nos va a comentar un poco cómo empezó a trabajar con la propuesta de la investigación. Más bien hoy hablaríamos de lo que fueron los procesos, ¿verdad? De los procesos de la realización de una investigación, pero enfocado en un caso en específico que nos va a ilustrar realmente bastante bien cómo se llegó a desarrollar esa investigación para aquellos que tengan la idea de poder elaborar también un trabajo de este tipo, ¿verdad? Así que yo te cedo el micrófono, Claudio, y también queda abierto para las preguntas que le quieran hacer a Claudio en el proceso, ¿verdad? Entonces, mientras él va preguntando, perdón, mientras va presentando, también ustedes le pueden ir preguntando, ¿sí? Ya sea en el chat o por a viva voz. Bueno, está bien, profe. Bueno, muy bien. Adelante, Claudio. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, adelante. Sí, la idea es tener un tiempo para que yo pueda compartirles, comentarles un poco acerca de lo que fue la investigación que realicé para la defensa de mi tesis. En primer lugar, comentarles un poco cómo surgió la idea, de dónde viene, los aspectos que tuve en cuenta para realizar. Después, hablarles un poco de todo lo que fue el proceso para llegar a que salga como se esperaba. Hablarles un poco acerca de, así brevemente, de lo que fueron los resultados. Más bien, me voy a enfocar, la profe me pidió, enfocarme en el proceso y en el diseño, ¿verdad? En el diseño que utilicé. Y al final, para después, si hay preguntas y pueda responder, y podamos debatir, ¿verdad? Charlar un poco acerca de lo que fue la investigación. Entonces, ¿están viendo mi pantalla? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Bien, acá ustedes pueden ver lo que fue mi tema y título. Yo lo que quise fue, mi idea fue tener una investigación, hacer una investigación con un diseño experimental, ¿verdad? Y tenía las ganas, la curiosidad de aplicar un protocolo, o sea, una técnica psicológica a cierta población. De toda esta curiosidad, esas ganas de realizar, surgió esta idea en que tuve la suerte, ¿verdad?, de que pude hacer activación conductual y telepsicología. Entonces lo que hice fue, busqué determinar si este programa de activación conductual breve funcionaba con esta población, con personas con indicadores de depresión no clínica. Voy a ir explicando, ¿verdad?, por qué esa población. Utilizando ahora la telepsicología, teniendo en cuenta que fue
esto lo hice el año pasado, ¿verdad? Entre el año pasado y este año, teniendo en cuenta que toda la práctica psicológica, toda la práctica profesional se fue realizando debido a la pandemia de manera remota. Entonces, también aprovechar el contexto para realizar esta investigación. Bien, entonces, empezamos con de dónde surge el tema, o sea, por qué decidí abordar este tema, ¿verdad? De esta manera. Y fueron varios factores, en realidad, varias situaciones que se fueron dando, varias contingencias que se fueron dando para que pueda llegar a escoger el tema de esa manera. Uno era, como ya le dije, la curiosidad de hacer una investigación experimental, de manipular las variables. Tenía esa curiosidad, esas ganas. Ya entrando en el cuarto año, ya es donde, bueno, uno va pensando, me imagino, en la mayoría de los casos uno va pensando ya en qué hacer con su tesis, o sea, qué tema de tesis elegir. Y por eso se hace también el trabajo con la profe Macarena, como un ensayo de lo que va a ser la tesis. Y uno va viendo, ¿verdad?, qué le conviene hacer, qué le gusta hacer. Y en ese momento ya me llamaba la atención realizar una investigación experimental. Otro factor que influyó también fue que en la facultad ya habían investigaciones de este tipo, con un diseño experimental, que fueron, o sea, dos compañeras de promociones anteriores. Supe que habían realizado este tipo de investigación y eran también auxiliares, ¿verdad?, de algunas materias. Bueno, y siempre escuchaba que comentaban acerca de sus procesos, lo que estaban haciendo, y me llamaba la atención mucho, ¿verdad?, de qué manera lo hacían. Recuerdo que uno de ellos era, eh, una de las compañeras aplicó este entrenamiento en inoculación de estrés, y otra compañera fue que aplicó para disminuir la ansiedad, ¿verdad?, en distintas poblaciones. Entonces, como antecedente, digamos, personal, y también como antecedente académico, estaban estas dos situaciones, ¿verdad? Entonces, desde ahí es como que yo me iba proponiendo poder realizar una investigación similar, ¿verdad?, para tener la experiencia. Y en un principio, la cuestión era elegir qué técnica. El problema era elegir qué técnica se podía realizar. Y yo tuve en cuenta primero el entrenamiento en inoculación de estrés, ya que o sea, los procedimientos de esta técnica seguramente ya van conociendo por teorías psicoterapéuticas. Es como son fáciles de aplicar, o sea, por eso están muy protocolizados, ¿verdad?, como todas las técnicas. Y era fácil de aplicar, ¿verdad? Además que no era una población tan delicada, digamos, ¿verdad?, entre comillas, no era una población delicada en la que uno podía entrenarle, ¿verdad?, a las técnicas de respiración para disminuir la ansiedad, para disminuir el estrés. Entonces, en un principio quería hacer esto, entrenamiento en inoculación de estrés. Pero por el camino, ¿verdad?, por el camino me encontré con la activación conductual. Y ahí fue que cambió todo, ¿verdad? No tenía ni idea de qué era activación conductual, y el contacto que tuve así con los principios del aprendizaje era muy poco también. O sea, tenía un poco de conocimiento, pero era muy poco. O sea, los reforzadores, esfuerzo positivo, etc. Digo esto porque conocer la teoría fue fundamental en mi caso para poder aplicar de la mejor manera la técnica. Bien, entonces escuché sobre la activación conductual, ¿verdad?, justamente en la materia teoría psicoterapéutica, y me empecé a interesar, ya que era relacionada a una técnica ya bien establecida para la depresión,
Entonces, investigando un poco más, me di cuenta también de que era una técnica sencilla, ¿verdad? Se caracteriza luego por ser una técnica, un procedimiento parsimonioso, sencillo, fácil de aplicar. Entonces, bueno, eso con relación al tema, o en este caso a la técnica que elegí, que fue la activación conductual. Bien, después de eso, ya con la técnica escogida, si ya estaba seguro de qué técnica usar, la cuestión era entrenarme, ¿verdad? O sea, aprender a aplicar la técnica. Eh, y para eso, eh, recurrí al profesor Brito, le conocen seguramente, y llegamos a un acuerdo con él para que eh, él impartiera un curso de entrenamiento de activación conductual aplicada a la depresión. Fue un curso teórico y práctico, ¿verdad? Con ciertas horas. Entonces, de esa manera también documentarse, o sea, me documenté mm, de que recibí capacitación para poder aplicar la técnica, o sea, que no fue de la nada nomás, o sea, no fue leyendo libros, nada más, ¿verdad? Bueno, o sea, que me entrené. Y obviamente, ¿verdad? En ese periodo, en ese proceso, la lectura de los manuales, sí o sí, y los protocolos y los artículos, por supuesto. Entonces, este entrenamiento, bueno, y esa, digamos, suerte también que tuve para que el profesor Brito me brindara, ¿verdad? Esa capacitación, porque sin eso no iba a poder realizar. Porque el objetivo era que yo mismo fuera el terapeuta, ¿verdad? Porque hay otras investigaciones donde uno bien puede contratar, ¿verdad?, a un terapeuta y que aplique la técnica él mismo o ella misma. Pero eso, bueno, puede llegar a ser difícil de lograrse, ¿verdad? Por cuestiones económicas, de tiempo, el tiempo del terapeuta, o sea, conseguir quién era el problema. Pero desde un principio quería yo hacer la técnica, yo aplicar la técnica. Ese fue el momento del entrenamiento, antes, ¿verdad? Antes de realizar la tesis. En ese momento estaba haciendo el protocolo, así, el esqueleto del protocolo reciente. Obviamente, realizar el entrenamiento me sirvió ¿para qué? Para diseñar el protocolo. En la técnica de la activación conductual, tiene varios protocolos. El que yo tomé, como ustedes leyeron en el título, fue el protocolo breve, que según el manual original, eh, tiene como 10 a 12 sesiones. Se puede extender hasta 15, ¿verdad? Según el manual original. Pero hay otro protocolo que es más largo, que ya va de 20 a 30 sesiones. O sea, eso no voy a poder hacerlo de 30 sesiones. Porque teniendo en cuenta la característica de la técnica, que es estructurada, ¿verdad? Y que lo que decía la teoría, o sea, lo que decía la evidencia era que en poco tiempo daba resultados. Entonces, ese poco tiempo para mí no tenía que excederse demasiado porque quería ya terminar la tesis, ¿verdad? No iba a poder extender demasiado el proceso de la experimentación. Entonces, lo que hice fue tomar esos protocolos, ¿verdad? Tomar lo que decían los protocolos originales y diseñar digamos, el mío, el que me iba a convenir a mí, ¿verdad? Por eso, el proceso fue elaborar un protocolo ajustado a las pretensiones de la investigación, a lo que yo quería lograr. Bueno, acá sí fue, eh, digamos, llevó mucho tiempo poder decidir, o sea, con la tutora también, o sea, no lo dije esto solo, obviamente. Recibí muchísima ayuda de la tutora y, y llegamos a que una cantidad razonable iba a ser un mes, ¿verdad? O sea, 8 sesiones, 2 veces por semana, 2 sesiones por semana. Y con duración de 30 a 45 minutos, ¿verdad? Como es lo normal en una sesión terapéutica, pero a mí me llevó, o sea, esto me llevó más.
En casi todas las sesiones me llevó como 1 hora y 10 minutos. Eh, Obviamente, eso fue también una limitación, ¿verdad? Por la poca experiencia que tuve. Si bien yo tuve la práctica de Gesell, pude hacer, y eso también me sirvió muchísimo en el momento de las sesiones, que voy a ir hablando un poco más de eso después. Entonces, diseñar el protocolo ajustado fue todo un desafío, porque no sé si alguna vez ya pudieron leer o mirar un protocolo de tratamiento. Bueno, pero lo que pasa es que hay que hacer sesión por sesión, lo que hay que hacer sesión por sesión. Y era ir calculando, ¿verdad?, qué hacer también para aplicar los, los componentes de la técnica, que después les voy a mostrar cuáles son los componentes. Y en un principio, utilicé Zoom, ¿verdad? Por Zoom hacíamos las videollamadas, pero después cambié a Meet. Justamente por el problema de que, bueno, yo al principio decía, sí, voy a lograr 45 minutos, justo lo que da Zoom, ¿verdad? Pero no. Entonces tuve que cambiar a Meet, para que es una plataforma más libre. Entonces fueron cambios que fui haciendo también, ¿verdad? Por el camino, en cuanto al protocolo. Bien, ahora, en cuanto al diseño del experimento, una vez teniendo ya el protocolo, ya tenía que pensar en qué tipo de diseño utilizar, o sea, cómo elaborar, cómo hacer el diseño experimental. Y para eso utilicé yo un diseño experimental de caso único. Diseño experimental de caso único que cuenta con dos fases, o sea, con forma AB. Si es que tienen con la profe Norma Copari, seguramente ya están familiarizados. Que en los diseños de caso único es importante, o sea, primero se tiene en la fase A una línea de base, acá tengo como ejemplo en la imagen, y en la fase B, en este caso, sería el tratamiento. Están los demás, otras variaciones como AB, pero eso no iba a poder lograr yo. Entonces, consideré que fue suficiente este diseño, el AB, tener línea de base sin tratamiento, y el B, que fue la fase con tratamiento, ya me iba a indicar si habían cambios, durante el tratamiento. Y tomé yo como participantes 4 personas nomás. Mi idea era tener 5 para aumentar así digamos, la potencia estadística, pero no llegué. Después les voy a comentar cómo fue que hice el reclutamiento. Sí, y también tomé el pre y post test, ¿verdad?, para comparar si habían diferencias antes y después del tratamiento. Pero lo central era poder comprobar, ¿verdad?, empíricamente esta diferencia entre fases, ¿sí? ¿Y cómo fue esto? Cuando yo tenía ya confirmadas las personas, me reuní con ellos, o sea, con cada una de las personas, y les expliqué, ¿verdad? Les expliqué en qué consistía el tratamiento, el experimento, se hizo el consentimiento, etcétera. Y realicé 5 mediciones del instrumento, ¿verdad?, que fue durante una semana. Esa fue la línea de base, esa fue mi línea de base, 5 mediciones. Y en la fase B, que fue la fase de tratamiento, realicé 3 mediciones nada más. 3 mediciones distribuidas durante todo el mes de intervención. Si mal no recuerdo, eran la tercera sesión, sexta y octava. ¿Sí? Pues en ese momento, en esas 3 sesiones, fue que realicé la medición de la fase B. ¿Sí? Fueron 3 nomás, sí. Después, bueno, capaz, les voy a hablar después de las limitaciones, que fue una de ellas, fue eso. Que lo que me dio el tiempo y los recursos fue tomar 3 mediciones nomás. Porque yo ahí, eso decidí, obviamente, ya estaba, fue una decisión.
ya durante la realización del diseño experimental, porque mi idea era, el objetivo era más bien poder ver si había esas diferencias, ¿sí? Si la curva era así pronunciada, como voy a mostrar después. ¿Hasta ahí está siendo claro o alguna pregunta que haya? Pueden ir preguntando a la par que el licenciado Claudio está comentando. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Buenas, yo quería consultar nada más si se está grabando la clase. Estoy procurando grabar, Lourdes. No sé qué tal va a María está salir. grabando. ¿Cómo? ¿Estás grabando, María? Bueno, genial, genial, genial. Bueno, gracias. Bien. Bien, entonces continúo. Esto fue entonces el diseño experimental, o sea, cómo diseñé el experimento. El diseño experimental de caso único A/B, con medidas repetidas y con pre y post test. Ustedes capaz se van a encontrar en los libros de Hernández, Santieri, de Kerlinger. Según ellos, el diseño de caso único no es un diseño experimental, según estos autores. Lo van a encontrar luego en el apartado de diseños cuasi experimentales, este diseño. Pero, según otros autores, más ¿verdad? Del corte, digamos, de la línea del análisis de la conducta, sí se considera este diseño como experimental, aunque no haya aleatorización de muestras, cosa que yo no pude hacer, ¿verdad? Por la cantidad. Se considera experimental porque ya hay una manipulación de variables. Hay situaciones controladas donde se busca que la variable independiente haya tenido cambios a causa de la variable dependiente. Entonces, por si hay alguna confusión o más, porque en los materiales que generalmente leemos sí encontramos que este diseño es un diseño cuasi experimental, pero bajo los criterios, ¿verdad? De los autores. Yo me basé obviamente o sea, argumenté, ¿verdad? Este diseño en base a los autores que consideran que este diseño es un diseño experimental. Bien, entonces el procedimiento tuvo dos etapas. En la etapa 1 fue el reclutamiento y hice la reunión informativa. Lo que hice fue difundir a través de WhatsApp, a través de Facebook, la invitación, o sea, el aviso de que estaba buscando participantes para un diseño, perdón, para un experimento de psicología. A través de Google Form, que es lo que en ese momento teníamos disponible. La idea era utilizar todo lo digital, o sea, era lo que se podía. Entonces, mi población fue toda esa gente que respondió. Tuve como 10, 11 personas por ahí. Respondieron los cuestionarios. Lo que hice fue en el Google Form puse el consentimiento, la explicación de qué consistía el tratamiento y los dos instrumentos para medir mis dos variables, que en este caso utilicé el BEC, el inventario de presión de Beck, y la escala de activación conductual. Y también estaban todos los criterios de inclusión, de exclusión en el Google Form. Y en base a esos 11 participantes, yo fui descartando, ¿verdad?, lo que no reunían los criterios de inclusión. Y me quedé al final con 4 personas que sí reunían los criterios, y que me quedé con esas 4 personas. Entonces, una vez teniendo confirmado estas 4 personas, me comuniqué con ellos para una reunión informativa para explicarles más detalladamente, para que me conozcan también,
Y en este punto de reunión informativa ya inició la fase A del diseño. ¿Por qué la fase A del diseño? Porque en ese momento le dije, bueno, esta semana me gustaría que puedas completar diariamente este test. Y de la hora que puedas, si quieres yo te aviso, por todo eso. Traté de generar, ¿verdad?, situaciones para que puedan realizar y responder el test de una manera cómoda. Entonces, en esta una semana tuve estas 5 mediciones de la fase A. Recordemos que esta es la fase sin tratamiento. Y la etapa 2, ya es la etapa con tratamiento. Y el tratamiento tuvo 3 fases. 3 fases. La primera fue de evaluación, se aplicó el componente psicoeducativo, que realmente ya conocen. De acuerdo a lo que nos dicen, ¿verdad?, las personas, vamos poniendo en contexto lo que les pasa. Obviamente en base a esto, en base a la teoría conductual de la depresión, ¿sí? Eso sí, siempre durante todo el tratamiento fue eso, fue tener en cuenta la teoría conductual de la depresión. Y también en este momento, ya desde la primera sesión, ya empecé a asignar las actividades, o las famosas tareas, ¿verdad?, para la casa, la tarea entre sesiones, que era un autorregistro de actividades diarias, ¿sí? La fase 2, ya empecé a implementar un componente, o sea, una técnica específica de este procedimiento, que es la implementación del componente de graduación de actividad. Y también hablé con ellos sobre los objetivos vitales que tenían en sus vidas. Y en la fase 3, que fue la última, esto se comparte con la mayoría de las técnicas psicológicas, que es lo de prevenir las recaídas, ¿sí? Evaluar todo lo que fue el proceso, en qué les sirvió todo eso. Y apliqué el post-test en ese momento. Bien, entonces eso fue el procedimiento, así, a grandes rasgos. Y ahora, ¿cómo analicé los datos? Con este diseño permite tener 2 tipos de análisis, que es un análisis gráfico visual y otro que es un análisis estadístico. En el análisis visual lo que nos permite es justamente poder conocer la variación de la conducta entre fases. Entonces, estos son mis resultados reales de los 4 participantes, donde ven que estas son las puntuaciones del BEC, del inventario de depresión de Beck. Todas tienen un rango de moderado a alto en la puntuación de Beck, como ven en la fase A. Y durante el tratamiento, vemos que durante el mes de la intervención, todas disminuyeron su puntaje, que era lo que se quería lograr finalmente. Y el otro análisis, bueno, fue el análisis estadístico. Este de arriba, la tabla de arriba, es un análisis que, investigando así, y de acuerdo a los antecedentes que leí, utilizaban esta prueba para este tipo de investigación, para este tipo de diseño, que es la prueba Tau, donde lo que hace es comparar todas las puntuaciones, entre las fases, las puntuaciones de la fase A entre las puntuaciones de la fase B, y saca un p-valor, acá tienen, ya conocen, que indica si fue significativa la diferencia. Luego, para buscar diferencias entre pre y post-test, utilicé la prueba Wilcoxon. Y acá, ustedes pueden ver que no alcancé el p-valor requerido, en que supera el 0,5. Tengo 0,6 y 0,6 acá abajo. Pero
O sea, esto entonces estaría refutando mi hipótesis de investigación. Pero después, em, claro, el prevalor es la probabilidad de, a ver, la probabilidad de error que tenemos. Acuérdense, en todas las investigaciones nosotros asignamos una probabilidad de error del 95% o 90%. Entonces lo que me está diciendo acá, lo que me está diciendo es que este 0,68 supera mi criterio, supera mi límite para aceptar mi hipótesis de investigación. O sea, básicamente, según esta prueba, lo que me decía era que no hay diferencias significativas entre el pre y post-test. Si me salía 0,5, me iba a indicar que sí, hay diferencias significativas. Pero lo que pasó fue, yo también en ese momento entré en un conflicto. Y bueno, no iba a tener problemas si no tenía resultados que yo esperaba, que era esa diferencia que tanto buscamos, esa diferencia estadística. Pero en este tipo de investigación, con este diseño, siempre es importante considerar eh, los datos gráficos como los datos estadísticos. ¿Y qué me dicen mis datos gráficos? Que sí, que hubo una diferencia. O sea, visualmente puedo ver las puntuaciones, si bien son brutas, pero vemos que hay diferencia. Además, en esto también dejando todo de lado el reporte verbal de los pacientes, de los participantes en ese momento, y de todo lo que fueron reportando, de los beneficios que recibieron, que eso, bueno, en esta investigación no el objetivo no era eso, bueno, pero sí eh, puedo decir que según los autorreportes de las personas que participaron, sintieron cambios, ¿verdad? En ese tiempo, en un mes. Solamente que mi prueba estadística no me apoyaba, esta prueba, la prueba del coso, no me apoyaba. Entonces, en la discusión, ¿verdad? Argumenté que mi hipótesis de investigación sí tenía que ser, no podía ser rechazada. O sea que sí, logré los objetivos. Eh, Logré el objetivo argumentando, como ya le dije, que los cambios estadísticos que vemos acá, los datos estadísticos no están reflejando los cambios clínicos. Ahí entra ya lo que sería la significancia clínica versus la significancia estadística. Entonces buscar un equilibrio entre esos dos fue también un desafío, ¿verdad? Al momento de analizar los datos que tenía. Bien, después, bueno, ya finalizando un poco, me gustaría hablar sobre las limitaciones que tuvo, que sí fueron muchas, las limitaciones. En primer lugar, ¿se acuerdan que le dije que tomé 5 medidas repetidas en la fase A? Eso, por ejemplo, fue una limitación. ¿Por qué? Porque en el diseño es importante tener una medida hasta que se alcance una estabilidad. ¿Sí? Una estabilidad. Porque acuérdense que, bueno, el comportamiento o los estados emocionales siempre están influenciados por otros factores, ¿verdad? Que no se controlan. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, ahí su índice de depresión, hoy tenía 9, después subía a 20, después bajaba a 10. Eso, por ejemplo, no me iba a complicar mucho. Afortunadamente, todas se mantuvieron en ese rango. Si ustedes vieron ese rango entre leve a moderado, ¿verdad? Todas se mantuvieron en ese rango. Pero lo recomendable era tener más tiempo esa medida. Al menos 2 semanas, y solamente una semana ya. Otra cosa que me pasó fue lo de la muestra. Yo elegí esa población con esa característica de depresión no clínica. Justamente porque no iba a tener
digamos, la habilidad para tratar una depresión clínica, que es una depresión, como ustedes saben, con un diagnóstico, según los criterios que conocemos. Entonces, o sea, mi depresión clínica, entre comillas, era ese rango de puntuación en el VEC. Y acuérdense, el VEC no se usa para diagnóstico, el VEC solamente arroja la gravedad del estado emocional, del estado depresivo. Para tener un diagnóstico, bueno, si quería hacer eso, yo tenía que hacer un proceso más largo, donde tenía que entrevistar a cada una, aplicar más instrumentos, pero eso no iba a ser posible. Entonces mi criterio para aumentar la validez interna fue que las participantes tuvieran esa puntuación en el VEC entre leve a moderado. ¿Sí? También mi muestra fue muy homogénea. Todas fueron mujeres. Las 4 fueron mujeres. Y acá también, justamente el hecho de que fueran solamente 4, seguramente fue hipótesis mía ya lo de que esta cantidad de muestras impidió tener una potencia estadística. Ustedes saben que en muestras pequeñas, ¿verdad? En las muestras pequeñas la media se ve muy afectada por los valores extremos. O sea, no hay un gran número de datos para buscar una media que represente realmente esos datos. Entonces, eso seguramente impidió que yo que no tuviera esa significancia, como les mostré hace rato, en la prueba. El hecho de que fueran 4 personas nomás. También, bueno, las situaciones que se presentaron ya dentro de las intervenciones, por ejemplo, fue que en 2 de las participantes tuvieron que reprogramar sus sesiones, ¿verdad? Porque no iban a poder. Entonces, eso hizo que mi cronograma y mi agenda se extendiera más. Otra cosa también fue que ahí también uno se encuentra, ¿verdad? Con lo que siempre solemos escuchar, lo de que no hay un problema psicológico puro. Había una participante que tenía así ciertos problemas para controlar su ira. Otra que tenía problemas con sus habilidades sociales. Otra que tenía problemas de estrés. Entonces, si bien yo traté, ¿verdad?, de tener la característica de la depresión nomás, acuérdense que eran personas, ¿verdad?, que personas con todo lo que les pasa. Yo les agarré con todo lo que les pasa, no fue solamente con su estado depresivo de ese momento. Entonces fueron situaciones, ¿verdad?, bueno, que escaparon, o sea, que también afectaron, ¿verdad?, el proceso, en el sentido de que mi protocolo era para tratar nada más que ese estado depresivo. ¿Sí? Y que, bueno, afortunadamente pudo cambiar ese estado de depresión en esas personas. Pero acuérdense que solamente fue un mes. Un mes. Esto, por ejemplo, si fuera 2 meses, capaz se hubiera podido abordar sus problemáticas, ahora sus problemáticas, y también los resultados hubieran sido diferentes. Pero yo solamente iba a poder un mes, ¿verdad? Y fueron 2 sesiones por semana, ¿sí? Generalmente las sesiones, como saben, son una por semana, pero mi objetivo era comprobar justamente que en poco tiempo este tratamiento tiene efecto. Y después, otra de las limitaciones fue que no puedo generalizar los resultados. O sea, los resultados se aplican solamente al caso que tomé. Si bien el objetivo no era luego eso, no era luego generalizar el resultado, sino más bien ver esa diferencia intrasujeto. Ahí tampoco yo pude ver la diferencia entre sujetos. Yo me centré más bien en el cambio individual. Porque según el diseño que utilicé,
cada caso es su propio control. ¿Sí? Cada caso es su propio control. ¿Cómo? Bueno, y el control es las puntuaciones de la fase A. Y el experimento el experimental sería la fase B, el tratamiento en la fase B. También en mis recomendaciones había puesto, o sea, muchas recomendaciones, ¿verdad? Lo de tener en cuenta que si es que se va a utilizar este diseño, hay que tener medidas repetidas, o sea, en más tiempo, ¿sí? 2 semanas al menos de línea de base. Así también la línea de la fase B, al menos 10 mediciones. Otra cuestión también es que no hice el seguimiento. No hice el seguimiento. Entonces, por lo tanto, yo no sé si esos cambios, ¿verdad?, que observé al final del tratamiento se pudieron generalizar, ¿verdad? Y cosa que uno no puede más realizar, ¿verdad? Por la falta de recursos, de tiempo. Pero cosas que hay que tener en cuenta siempre. Si es que se va a realizar este tipo de investigación. El seguimiento es fundamental. O sea, no, es fundamental el seguimiento. Y a ver, otra cosa también importante que creo que es importante mencionar, que durante las sesiones, bueno, cada persona iba teniendo las cosas que le pasaba, ¿verdad? Y yo así de repente, yo hice solo las sesiones, o sea, yo solo. Después sí tenía yo, porque yo les pedí permiso a las participantes para grabar las sesiones y después de eso yo analizaba con la tutora las grabaciones. Pero el cara a cara hice yo, o sea, por la videollamada, así como estoy con ustedes. Y si se presentaban situaciones que igual aunque tenía un protocolo, ¿verdad?, aunque había leído los manuales, situaciones que uno no espera, ¿verdad?, que va a pasar. Ya como terapeuta, ¿verdad?, me imagino que, bueno, también en la vida del terapeuta profesional es así. Y entonces, hasta ahí llego, ¿verdad, profesora? Si hay alguna pregunta o comentario que quieran realizar, está abierto. Súper, Claudio, muchísimas gracias. Realmente tu experiencia fue genial porque pudiste desarrollar así como te dijimos en tu defensa, ¿verdad? Hoy toca escucharte ya en esta otra faceta, ¿verdad? Esta experiencia fue algo realmente realizable, como pudieron escuchar en la presentación de Claudio. Lo hizo directamente en proceso de pandemia y completamente virtual. Así que sí se puede, ¿verdad? Surge a partir de un deseo de poder establecer situaciones, ¿verdad? Que para probar, ¿ok? Entonces yo creo que fue bastante admirable el hecho de que él se haya animado. Y también nosotros le animamos a ustedes a que intenten realizar este tipo de investigaciones. Está también con nosotros la profe Jessie. Hola, profe Jessie, ¿escuchaste parte de la presentación de Claudio? Hola Claudio, hola profe, hola a todos, qué gusto. Escuché desde el análisis una partecita, ¿verdad? Y realmente, viste que famoso, es un N pequeña, ¿verdad? O sea, yo vi desde tu tabla de comparaciones de grupos, ¿verdad? Sí. N pequeña y comparación de grupo experimental, grupo control. No, y viste que Perdón, grupo experimental nomás es. Grupo experimental. Un solo grupo. Y generalmente creo que eso que experimentó Claudio
es lo que se pasa en consultorio. O sea, este tipo de trabajo es lo que realmente deberíamos de protocolizar, así sería nuestra evidencia en nuestros trabajos, porque él estuvo midiendo sintomatología y después haciendo una intervención. Si en algún momento, no sé, ya sea por la forma en que trabajamos o cosas así, nos piden, necesito un informe de cómo evoluciona el funcionario X o un paciente, que sean jefes, ustedes con estos gráficos que él les estuvo mostrando que son de análisis visual, ¿verdad? O sea, pueden reportar también, se ve si el paciente acude a consulta y sirve como evidencia para nosotros de cómo trabajamos. O sea, en realidad eso que él hizo se debería de aplicar en todos los consultorios con todos los pacientes, ¿verdad? Así debemos de hacer, pero no siempre pues estructuramos de ese modo. Y algo que me gustó que dijo es que aplicaste un programa, un protocolo. Sí, el programa de activación conductual, breve, fue el que apliqué. Ya, sí, sí, conozco. Y, no, y algo que prácticamente es la idea que solemos tener es que se nos vende mucho o se nos pone mucho así cursos de terapia basada en evidencia. Y como dijo recién Claudio, hubieron situaciones de los pacientes como que me vino de sorpresa. O sea, como que ya esto tenía planificado hacer, pero viene la persona con una situación novedosa y eso es lo real, eso es lo enriquecedor del trabajo, porque es en una situación natural, no es una situación de laboratorio en donde todo tenemos controlado, sino que así se trabaja en clínica, o sea, eso es clínica pura, en consultorio. Y creo que de alguna manera hace que nosotros también nos demos cuenta que a veces esos protocolos que tenemos son guías, ¿verdad? De trabajo, no una, suelo hablar con un compañero, no es un recetario que podemos aplicar así tal cual como está expuesto en sesión 1, hacemos esto sí o sí, sesión 2, tal cosa, ¿verdad? Y aprendemos y también de la importancia de la adaptación con los pacientes que vienen a consultar. Como dijo Claudio, hubieron situaciones que no me esperaba, ¿verdad? Entonces, eso le hace enriquecedor también de trabajar cosas que tienen que ver con el rapport, habilidades de consulta, o sea, que tienen que ver con terapéutica, el tema de la empatía, las habilidades verbales que podemos tener, que aprendemos en consejería, por ejemplo, también como para hacer cuestionamiento, el uso de parafraseo, entre otras habilidades verbales, que ayuda también de que estamos haciendo seguimiento, ¿verdad? Y creo que refleja, o sea, lo que contaste refleja mucho de lo que vivimos la gente que estamos pasando por trabajando con gente que están con esa sintomatología. O sea, yo me sentí identificada cuando dijiste eso, porque es la verdad, o sea, eso fue lo que pasamos y en realidad generalmente por la cantidad de personas capaz no tenga una validez que podamos extrapolar resultados, pero nos muestra la información en cuanto a calidad en nuestra situación natural, o sea, en lo que vamos a encontrar realmente en consultorio. Y creo que esa es la cereza de tu trabajito, o sea, es como que la cereza de la torta, lo que hace enriquecedor, que es bueno explorar, porque a veces no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Cada persona también, como dijiste, tiene su forma de afrontar situaciones, a veces hay situaciones inesperadas, por ejemplo, enfermedades, accidentes o problemas familiares que o puede hacer que empeore su sintomatología, pero vos estás siguiendo la intervención como corresponde y te cuestionas muchas cosas. Y es bueno eso también para reanalizar todo el proceso, porque eso hacemos, reanalizamos todo el proceso para ver justamente cómo proceder, ¿verdad? Y eh, la verdad es que no vi desde el principio, pero capté la idea central y me parece súper bueno. Lo que sí te iba a consultar es, por si acaso, si leíste en alguna parte, si existían otros tipos de análisis de datos con tipo formulitas. No sé si llegaste a encontrar, porque Y yo una vez encontré y no entendía sí, algunas cosas. sí, hay muchos, o ¿Verdad? sea, hay muchas pruebas estadísticas que por ejemplo, para medir el tamaño del efecto, pero yo no pude, ¿verdad? Acceder, ¿verdad? No pude analizar de esa manera. Pero sí, lo recomendable es poder realizar más pruebas estadísticas, ¿verdad? Además ¿Y, de la que yo hice. y vas a publicar? Y estoy en eso. No, pero está Haciéndolo. bueno, porque puedes Tiene reportar lo que sugerencia de vivimos. publicación. Sí, sí, Claudio sí. tiene sugerencia de publicación con su trabajo. Sí. Y bueno, eso es súper, hay que replicar ese Hay trabajo.
Sí, genial. Yo, como le decía también en su defensa, es un orgullo para nosotros como carrera tener este tipo de investigación en los trabajos de grado, porque nos permite justamente visualizar que el estudiante haya aplicado entrenamientos, conocimientos, de todo lo que tiene que ver con la práctica clínica en un contexto específico real, ¿verdad? Si bien nosotros pasamos en el proceso de formación, pasamos por la práctica supervisadas, profesionales supervisadas, digo bien, no siempre se tiene el contexto general para el análisis, ¿verdad? A veces hacemos por practicar, pero nunca llegamos al proceso del análisis, al menos hasta ahora no se llegó a eso en su momento, ¿verdad? Pero sí es bastante aplicable en cualquiera de los contextos. Ustedes van a tener ahora cámara Gesell, por ejemplo, ¿verdad? Y pueden utilizar su práctica de la cámara Gesell para poder hacer estos análisis que hoy Claudio nos presentó, ¿verdad? O sea que no es que solamente aquellos que se interesan en la investigación como una carrera del investigador pueden aplicar este tipo de conocimientos, sino que realmente nuestra práctica general tendría que ser así, ¿verdad? A veces por cuestiones de tiempo, los que estamos inmersos en la clínica ya no llegamos a hacer los gráficos o los análisis, pero sí existe la forma justamente de ir probando empíricamente, ¿verdad? Científicamente, si nuestras técnicas están generando resultados en nuestros participantes, y lo más sencillo que podemos hacer es comparar con la línea de base, ¿sí? La línea de base suele ser justamente aquella medición inicial y nuestra intervención propiamente dicha. Y cuando existen diferencias con nuestra línea de base, podríamos afirmar y concluir que sí existen también impactos de nuestras intervenciones, aunque no lleguemos a aislar completamente las variables extrañas, ¿verdad? Una cuestión específica con respecto a al análisis de datos que consultaron, Jessy, si querés aclarar un poquito más, tenían un poco de dudas sobre qué era el p-valor. Y no sé si querés hacer una pequeña introducción sobre qué es el p-valor, contra qué uno compara en ciencias sociales. No, el p-valor hace referencia a un criterio, ¿verdad? De si realmente existe la probabilidad, como dijo Claudio, de que esas variables realmente sean dependientes entre sí o están relacionadas o sean independientes, o sea, que una variable no tiene nada que ver con la otra. Y como criterio en ciencias, bueno, en ciencias sociales no ponemos como un nivel de significancia del 0,05, o sea, 5% de probabilidad. O sea, tiene que ser menor a ese valor para decir que nuestra intervención o que las variables están relacionadas. Ustedes vieron que en el gráfico, en las tablitas decía 0,50 y algo, y 0,60 creo que era el valor. Y es al ser superior, o sea, 0,05 creo que tenía uno y el otro tenía un poquito más. Al ser superior al valor de 0,05, que es el parámetro, decimos de que justamente los cambios no son debidos, o sea, prácticamente no existían tantos cambios del impacto de acuerdo a la intervención, sino que probablemente esos cambios sean debido a otras cosas. Y él habló de las situaciones que estaban pasando los pacientes, entonces podemos dar también esa indicación. Pero él mencionó también que visualmente se veía una disminución de la sintomatología. Entonces, siempre hay que resaltar tanto lo visual como el análisis estadístico para tener en cuenta. Entonces, el p-valor es un indicador estadístico que nos descarta para decir si nuestras variables están relacionadas o si son independientes, ¿verdad? Y el parámetro suele ser 0,05 o, en caso de más exigente, 0,01, ¿verdad? Cuando dentro de nuestra prueba estadística nos da un valor inferior a esos valores, decimos de que nuestras variables están relacionadas. En cambio, de si es igual o superior a ese valor, decimos que, vamos a decir que las variables son independientes una de otra. Entonces, generalmente
es importante tener en cuenta esos criterios. Y él, por ejemplo, aparte de ver lo del resultado, él tuvo en cuenta la disminución de sintomatología de manera gráfica, que es importante siempre resaltar, ¿verdad? Y que está súper bien, o sea, es súper válido eso a tener en cuenta. Es como lo cualitativo del análisis, la parte gráfica, ¿verdad? Cosa que la prueba estadística no va a detectar. En cambio, él mencionó eso y siempre hay que darle el lugar a lo cualita, como siempre digo, ¿verdad? O sea, la direccionalidad del gráfico, el comportamiento de la sintomatología o del comportamiento del usuario para justamente verificar, como dijo la profesora, si nuestras técnicas realmente están teniendo un impacto o están modificando esas conductas, o necesitamos nosotros verificar en qué podemos cambiar nuestra intervención, ¿verdad? Porque es como una guía, es como una alerta de si estamos por buen camino o si el paciente puede justamente, en este caso, empeorar, ¿verdad? Recuerden que justamente en práctica clínica tenemos algo que es la iatrogenia, no sé si en ética alguna vez se dio. La iatrogenia es el daño que podemos ocasionar a un paciente, pero sin la intención de hacer daño. O sea, no es una mala praxis, sino que es como consecuencia de la práctica o la intervención que hacemos. Como por ejemplo, alguien que se aplica una vacuna tiene un malestar en el dolor, o sea, en el brazo, o puede tener un dolor de cabeza, pero el beneficio de aplicarse la vacuna tiene como prevenir o sea, la manifestación de una enfermedad grave, ¿verdad? O sea, la iatrogenia es ese pequeño daño. En este caso, el beneficio es superior a ese daño. Entonces, hay que verificar, como está haciendo, como hizo Claudio, de si nuestras intervenciones, aparte de las situaciones que está pasando el paciente, está haciendo que se mantenga estable, que mejore o si podría empeorar, porque podría empeorar. Entonces debemos recambiar, o sea, tipo verificar lo que estamos haciendo, si es nuestra intervención la que está ocasionando eso, o sea, como un retroceso a la condición del paciente y cambiar esa situación, ¿verdad? Porque puede pasar que exista una situación de heterogénea en nuestra práctica, ¿verdad? Y sirve como indicador, o sea, justamente lo que él hizo es que sirva como indicador. Sí, y con respecto a eso también es importante que tengamos en cuenta las variables del terapeuta, ¿verdad? A veces nosotros tenemos un protocolo que estamos siguiendo o tenemos, por ejemplo, como Claudio tenía, ¿verdad? Planificadas las sesiones, pero en algún momento, no sé, las variables del terapeuta también podrían influir como variables extrañas en la mejoría del paciente. Ejemplo, ¿verdad? No se establece un buen rapport, a veces suele ser una de las variables que intervienen en la mejoría del paciente, y ahí es importante que también tengamos en cuenta de que evaluemos esa condición, si el paciente se siente cómodo, si el usuario se siente cómodo hablando con nosotros, si existe, por ejemplo, bloqueos, también tendríamos que saber cómo intervenir, ¿verdad? Porque si es que la persona no se habilita, no se abre para poder trabajar, a veces es difícil evaluar si hay o no cambios, ¿verdad? Entonces, en las investigaciones en el área clínica, no solamente el protocolo es importante, ojo, ¿verdad? No solo el protocolo, sino todas las variables que tengan que ver con la relación clínica, ¿verdad? Con la relación paciente-terapeuta, que a veces pueden intervenir no directamente como hacer daño, ¿verdad? Pero sí intervienen en el proceso de mejoría. Bueno, y aquí es donde les quiero hablar un poco desde la experiencia también, ¿verdad? A veces yo trabajo con niños y adolescentes. A veces, por ejemplo, el niño no tiene inconvenientes en hablar con el terapeuta, pero, por ejemplo, los padres intervienen, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que saber tomar decisiones, ¿verdad? De manera a que el trabajo se haga directamente con el niño, ¿verdad? O en el caso de los adolescentes, que a veces tienen ciertas, no sé, ciertos preconceptos sobre ir a terapia, o los mismos adultos también, ¿verdad? Que pudieron haber sido algunas de tus variables también, Claudio, que estuvieron relacionadas ahí, ¿verdad?
que hay mitos y tabúes también relacionadas a la relación terapéutica, ¿verdad? Entonces, todas esas variables generalmente se tienen que tomar en cuenta y generalmente se incluyen dentro de los diseños como una posibilidad de maximizar o sea, como estrategia de maximización de los resultados, ¿verdad? De la intervención que pueda tener nuestra variable independiente sobre la variable dependiente. Entonces, todo esto que estamos hablando, que ahora vamos a entrar también en lo que es los diseños experimentales sobre el principio max-min-com, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo nosotros podemos maximizar las variables, ¿verdad? Maximizar las estrategias que nos permitan llegar a conclusiones más exactas, minimizar aquellas que nos puedan estar interviniendo y incluir aquellas que definitivamente nosotros identificamos como tales, ¿verdad? Entonces, en la siguiente clase nosotros vamos a trabajar también con este principio max-min-com y vamos a introducirnos un poco en los diseños experimentales y ahí veríamos el diseño más clásico, que es el que Claudio aplicó, que es el de un solo grupo, en donde el mismo grupo control es la medida intrasujeto, ¿sí? Así que me gustaría escucharles a ustedes. Acá tengo una pregunta en el chat. Dice María del Mar. Pregunta para el licenciado Claudio. ¿Quién fue el tutor o tutora de la investigación y cuánto tiempo llevó a hacer la investigación desde el inicio hasta el fin? Sí. Mi tutora fue la licenciada Magali Rojas Zárate. Y me llevó un año, o sea, teniendo en cuenta todo el proceso, ¿verdad? Lo de entregar protocolos, esperar respuesta, entregar informe final, esperar respuesta, un año, ¿verdad? Un año me llevó, o sea, todo el año pasado y unos meses de este año, porque fue que defendí. Pero más tiempo te llevó la parte administrativa, ¿verdad, Claudio? El proceso de intervención en sí, ¿cuánto tiempo te llevó? Ya, la intervención en sí, la intervención fue de un mes, o sea, un mes y medio, porque como dije, tuve que reprogramar algunas sesiones porque las participantes no iban a poder. Pero desde el momento de la selección de la muestra, o cuando hiciste desde ese proceso, ¿cuánto tiempo? Claro, y en seleccionar la muestra, analizar todo, un mes. Deberían analizar reclutar a la muestra, analizar los datos un mes, después incluyendo, ¿verdad?, la reunión, la entrevista con las participantes y el siguiente mes y medio de intervención. Pero también tuve los meses previos, tuve el entrenamiento que les mencioné, la capacitación para que pueda hacer la intervención. Genial. O sea que sí es realizable, ¿verdad? Desde lo que nosotros decidimos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte académica, que es lo que nosotros estamos haciendo ahora como proceso, desde de seleccionar la idea, elaborar la pregunta, los objetivos, etcétera, por supuesto que lleva un poco más de tiempo, ¿verdad? Porque es también ir puliendo, ¿verdad? Pero el proceso del trabajo de campo en sí generalmente lo hacemos en menos tiempo, ¿verdad? Entre 2 y 3 meses suele ser el proceso en sí de la investigación, desde el reclutamiento. Él lo hizo en una propuesta breve, ¿verdad? Entonces fue un mes, ¿cierto? En un mes. Luego el análisis de los datos, que supongo que te habrá llevado otro mes, ¿verdad? Son 3 meses más o menos aproximadamente. Sí, Lourdes, le vamos a pasar el contacto. No sé si querés escribir en el chat, Claudio. Así también ellos te tienen en la lista, ¿verdad? De hecho, vamos a ir trabajando las clases sincrónicas. Y también tanto los profesores Jessica como Claudio van a estar en la plataforma, así que también ahí pueden ir haciendo sus consultas
en el chat de la plataforma o en la vía que mejor les corresponda, ¿verdad? ¿Querías decir algo, María del Mar? Sí, y en cuanto a gastos, porque se dice generalmente que hacer investigaciones experimentales es más costoso. Entonces, con respecto a eso también me gustaría saber. Claro. En mi caso, ya que fue todo de manera remota, virtual, la verdad que no gasté mucho. Pero en un principio, eso creo que no mencioné, en un principio yo quería hacerlo presencial. Era la idea original, ¿sí? Hacerlo presencial. Y ahí lo que hay, el gasto serían en copias, de repente un refrigerio, ¿verdad? O sea, depende también del lugar, primero que todo el lugar donde vas a hacer tu experimento. Yo tenía la propuesta de mi tutora de hacer en su clínica, si iba a ser presencial. Entonces, sin ningún gasto, ¿verdad? O sea, no me iba a cobrar nada más que por la tutoría en sí nomás. Pero ella me ofreció su lugar de trabajo para hacer la experimentación. Pero bueno, después, debido a las circunstancias, tuve que pasar a hacerlo de manera virtual y no me generó ningún gasto. Pero sí, en caso de que vas a hacer de manera presencial, un gasto mínimo, diría yo. Porque sí o sí, si vas a tomar test, que es el documento, gasto en copias, también lo de, como dije, tener un refrigerio, ¿verdad? Para tus participantes. Y que sirve también como reforzador, incentivo para... Y nada más, es realizable. Es realizable y si hacen entre dos, por ejemplo, mucho mejor. No hay ningún impedimento más que de repente la gana de no hacer, ¿verdad? Pero hay que hacer, pienso. Así es. Así mismo, incluso se puede hacer en la facultad, ¿verdad? O podemos probar de forma remota también, así como hizo Claudio. Ahí tendríamos que presupuestar el tema del internet, tal vez, ¿verdad? En algunos casos, cuando las intervenciones son individuales, a veces se establecen pagos también a los participantes. Generalmente por una cuestión ética, bueno, en psicología lo que hacemos es, no le cobramos, ¿verdad? Pero no le pagamos nada. O sea, lo que hacemos es que la atención sea gratuita, ¿verdad? El servicio sea gratuito, pero sí, por ejemplo, se puede presupuestar, así como dijo Claudio, el refrigerio para el día de la asistencia, o la entrega, por ejemplo, de algún material impreso o un obsequio final, ¿verdad? Cuando termina el proceso de la intervención, sin que eso signifique, por ejemplo, que la persona venga solamente para recibir ese obsequio. A veces es contraproducente cuando se ofrece de inicio los beneficios pecuniarios, porque suelen tener también interpretaciones erróneas. Ustedes verán que algunas de las investigaciones realizadas, por ejemplo, en los libros, algunos de los reportes que nosotros tenemos en los libros, sí refieren, por ejemplo, que se les dio puntaje a los estudiantes que participaron, o por ejemplo tenían créditos de extensión, o por ejemplo tenían pagos también, ¿verdad? Por ejemplo, el estudio de Lombardo. Jessica, ¿me ayudas? Lombardo era, ¿verdad? Lombardo. Tenía pago, o sea, tenía un salario para los participantes. Entonces, son cuestiones que se tienen que tener en cuenta al momento de presupuestar. Como son, por ejemplo, investigaciones pequeñas las que se puedan hacer, se pueden presupuestar ese tipo de cosas, ¿verdad? Un obsequio final o los refrigerios en el día de la participación. O también otra de las cuestiones que suelen ser útiles también es la retribución de sus pasajes. Eso también suele ser, ¿verdad?
Por ejemplo, el participante es de una zona o es de escasos recursos, entonces se le hace la retribución de su traslado, sus gastos de traslado. Hay que Que eso sí entra dentro de un proceso ético, por llamarlo así. y eso que mencionas es súper importante. También tener en cuenta de que el cambio de conducta no sea debido al dinero que se le da Eso, y no a la intervención, o sea, porque eso también sí. puede llegar a ocurrir, de Por eso es una hay cambio variable por el... extraña. Claro, claro. Sí. Una variable extraña que es mejor evitar, ¿verdad? Que sean así situaciones como un pasaje, ¿verdad? Obviamente no es algo que uno por eso vendría, ¿verdad? Pero sí, si es que se le va a otorgar algún tipo de beneficio, que eso entra dentro de los criterios éticos, ¿verdad? El beneficio para los participantes tendría que ser más bien no pecuniario, ¿verdad? O sea, sin paga de dinero, ¿no? O sin situaciones que puedan generar que la gente participe solamente por eso. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes que participen solo por extensión, por ejemplo, o que participen por puntaje de examen o para no rendir o cosas así, que también se suele usar, ¿verdad? Nosotras con Jessie nunca probamos porque tenemos miedo de que ocurra esa situación extraña, ¿verdad? Por ahí podemos ver más adelante. Así que, bueno, muy bien. ¿Otra pregunta que tengan? Sebastián, se quedaron 4 valientes. Sebastián, María del Mar, Lourdes y Tania. ¿Qué preguntas tienen? ¿Alguna observación que quieran hacer? Buenas tardes, profe. Me pareció muy interesante el trabajo del licenciado. Y estaba bien, ya le quería comentar a mi compañera que no pudo ingresar a ver si podríamos hacer algo así también. Sí. Y publicar, si es que sale bien, sería genial, algo así. Durante las sesiones, bueno, cada persona iba teniendo su... Genial, genial. Súper. Bueno, muy bien. Entonces, cualquier consulta que vayan teniendo en este tiempo o algunas ideas que vayan teniendo también, quiero comentarles que Claudio nos va a ayudar en este semestre que empieza, ¿verdad? Con algunas consultas que ustedes tengan sobre el proceso de si quieren elaborar alguna investigación de este contenido. Sí, profe. Sí. Sí, también acuérdense, no solamente se puede experimentar con situaciones problemáticas, ¿verdad? Como ansiedad, depresión, sino que acuérdense, el comportamiento es muy complejo. Hace poco, por ejemplo, leí un artículo donde hicieron un experimento donde evaluaron las habilidades de las personas para negociar el uso de preservativos, por ejemplo. Eso no es una situación problemática, o sea, en sí O sea, misma, no es una patología. O sea, que también claro, podemos usar herramientas de intervención para la promoción de la salud, ¿verdad? La promoción de la salud mental. Se pueden utilizar las herramientas también para aumentar conductas productivas o adaptadas, como diríamos dentro de la TCC, ¿verdad? Por ejemplo, aumentar habilidades, aumentar, por ejemplo, sí, más bien serían habilidades en cualquier contexto, ¿verdad? Habilidades asertivas, habilidades de uso de ciertas estrategias, habilidades que tengan que ver con el autocuidado de la salud, ¿verdad? Con la crianza positiva, ¿por qué no? Así que realmente tenemos un montón de ideas que pueden ser aplicables a una investigación clínica, no necesariamente patológica, ¿verdad? Sino también, y agradezco muchísimo la intervención, Claudio, porque sí, ¿verdad? A veces decimos, no, yo no me quiero meter con población todavía, ¿verdad? No quiero hacer una intervención aún, pero sí podemos hacer otras que tienen que ver con mejorar conductas o aumentar habilidades. Así que buenísimo. Bueno, ¿alguna acotación más que quieran hacer, profes o chicos?
Hola, profe. Hola, Buenas noches, ¿qué profe. Buenas noches, Claudio. Profe, quería antes de nada, ¿verdad? Disculparme, ¿verdad? Porque no me pude contactar contigo. No te preocupes. Y a consecuencia de eso, igualmente quería decir lo siguiente. Ves que ahora me quedé yo sin celular, ¿verdad? Mm, No puedo luego ingresar a WhatsApp. Entonces ya, yo quería saber si no podría ser mediante otro compañero o compañera, ¿verdad? Que vos sin puedas estar problema. dando los links. Avísenme nomás. Hoy me escribió alguien, pero no me dijo cómo se llama. Tengo Creo que entendido fue que fue Marimar, si es Marimar. así. Sí, Marimar. Ah. Bueno, dale Marimar. Voy a María del Mar. Voy a agendar tu número, entonces a vos te voy a ir pasando, ¿sí? ¿Está bien? Dale, genial. ¿Vos me envías también la grabación de hoy, el enlace, para poder levantar la página? Dale, genial. Bueno, ¿tienen otra pregunta, otra duda que quieran plantear? Bueno, muy bien. Entonces, si no hay más, vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Tipo sesión terapéutica. Estamos por terminar nuestra sesión de clases. Les agradezco muchísimo la participación y hoy entonces fue la presentación magistral de Claudio de su primera clase como auxiliar de la asignatura. Bienvenido, Claudio, y muchas gracias por estar y por apostar a acompañarnos en la asignatura. Bienvenido. Profe, Gracias, profe Jesse, también por participar, por unirte. Sí, Sebastián, sí, yo tenía una última consulta, profe. decime. Con respecto a la tutoría, Ujú. ¿eso requiere sí o sí que sea uno privado, digamos? El tutor de tu tesina, ¿me decís? Sí, El tutor de la tesina tiene que ser una persona con suficiente capacidad metodológica, ¿verdad? Tiene que tener formación en metodología y también en el tema sobre el cual se va a trabajar. Este tutor es un tutor que vos elegís. Esta persona te puede cobrar o no, ¿verdad? La mayoría de los tutores tienen sus honorarios establecidos por el sistema de trabajo que tienen, ¿verdad? Eh, lo ideal es que sean docentes de la facultad o egresados de nuestra casa, a no ser que sean, por ejemplo, profesores extranjeros de suficiente capacidad, o sea, demostrable, ¿verdad? Si es una persona fuera del contexto universitario nuestro, no es docente o no es egresado de la facultad, se presenta un currículum para que se le pueda aceptar como tutor. Sí, Jessy. Profe, por si habla, Sí. ya que Sebastián preguntó eso y me hiciste acordar algo importante, Mm. tengo entendido que salió un nuevo reglamento de tesina, Yo desconozco. porque yo a mí en las filiales, o sea, en la Ujú. filial que estoy, me llegó la semana antepasada un nuevo reglamento, así, A lo y, mejor es para las filiales. y voy a ver, porque dice, está el nombre de la... Te voy a pasar, porque justamente si los criterios cambian, creo que lo poco que leí en la ojeada, o sea, había criterios ahora que tenían en cuenta para el tutor, para el miembro de mesa, Sí, tiene que eh, ser un docente de que 5 años de experiencia en la carrera, ¿verdad? Lo ideal siempre es que sea un docente de la carrera de psicología. En nuestro caso, por ejemplo, un docente de la carrera de psicología de Casa Central, ¿verdad? Tampoco está estipulado que sea de sedes, pero en los casos específicos, como dije, ¿verdad? Se presenta un currículum, ¿verdad? Por ejemplo, un egresado que tenga un mínimo de 5 años también de egreso, se encuentra habilitado para ingresar como tutor de forma excepcional, por llamarlo así, ¿verdad? mm, Pero sí, para las tutorías oficiales deben ser profesores de la casa de estudios. te- Y te- si es que tienen, vamos a suponer que ustedes tengan una participación
ojalá y este grupo tenga esa posibilidad, una participación en alguna investigación del exterior, ¿verdad? Entonces, en esos casos, ese docente que les va a acompañar entra como cotutoría también. La figura de la cotutoría también siempre estuvo establecido, pero no figuraba, por llamarlo así, pero sí es importante que puedan presentarlo como una, o sea, documentalmente también. ¿Sí? Como hicimos con la tesina de Cintia y de Rosa, que la profe Pamela desde Canadá era la cotutora, ¿verdad? En esa época hicimos también de esa manera. Te voy a pasar el documento que recibí porque también me Ya. sorprendió que hubo cambio. Entonces, para ver si... Sí, tengo o sea, entendido que se estuvo trabajando, ¿verdad? Yo no recibí ninguna comunicación oficial, por lo menos en Casa Central. Pero sí, hace años que venimos trabajando en las ideas. Ay, te hablo del 2008, que hay una propuesta que habíamos elaborado, ¿verdad? De algunas modificaciones de ese reglamento del 2004, porque ese es nuestro último reglamento. Así que enhorabuena si hay un reglamento nuevo. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos y todas por estar y nos vemos entonces en la siguiente clase dentro de 15 días, la clase sincrónica, ¿ok? Dale, profe, muchas gracias. A ustedes, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao, profe.